Bueno, si quieren, en todo caso, voy haciendo como la introducción y después te paso la palabra, Mariana, porque estamos llegando al último día de la capacitación y la formación que nos habíamos programado. Así que primero también agradecerles a todas y a todos los que han hecho el esfuerzo por acompañarnos estos seis instancias, que sé que más allá de que se trató de que fuera lo más eh, distante en el tiempo, cortas en la duración y demás, requiere también un ajuste a las agendas, así que espero que todas hayan podido capitalizar este esfuerzo. Y comentarles un poquito que la semana pasada tuvimos reunión de comisión directiva del Procesur. Nosotros nos reunimos 2 veces al año y en la última del año aprobamos en general los planes de acciones para el año que viene. Pero además, en esta ocasión, el Procesur tiene, como yo les comentaba, creo que la primera vez, cuando en primera clase que les charlé un poquito sobre qué era, Procesur es un convenio que dura 4 años y se renueva cada 4 años, y en conjunto con la renovación del convenio se renueva lo que es el plan de mediano plazo. Nos tocó, vence el convenio ahora a fin de año y ya está aprobada la renovación por 4 años más. Y hicimos un ajuste un poco en lo que es el modelo de gestión y en las líneas estratégicas que vamos a abordar en los próximos 4 años, intentando enfocarnos un poco más, tratando de tener una agenda un poco más acotada en temas, pero que realmente tengan impacto regional. En ese sentido les comento que dentro de las 4 líneas estratégicas nosotros teníamos 6 más 3 transversales, ahora tenemos 4 líneas estratégicas, lo cual permite enfocar mucho, y además por cada línea estratégica también se enfocó los temas que queremos trabajar, considerando que son 4 años, ¿no? Tampoco podemos ir renovando, y siempre está abierto a la coyuntura y a las cosas que puedan surgir en el contexto, en algún cambio drástico, como pudo ser en su momento la pandemia, y que ahí surgió el tema de género. Pero bueno, comentarles que dentro de lo que es la línea estratégica de desarrollo institucional, que es una de las 4 que se dejó, vamos a seguir trabajando el tema género. La comisión directiva valoró muy positivo digamos, la primera reunión y todo este trabajo que se ha empezado, pero también se considera que queda mucho por hacer. Dentro de lo que son las renovaciones en las instituciones de I+D de la región, uno de los grandes desafíos, además de cómo nos adaptamos al nuevo contexto de la agricultura 4.0, de múltiples actores y desafíos globales más importantes, el tema género se considera que es un tema que todavía está en agenda porque tenemos muchísimo por hacer. Y sobre todo en esta concepción del género en las instituciones de ciencia y tecnología. Tanto lo que tiene que ver con la equidad en las mujeres, en el rol de las mujeres, pero también en todo lo que hemos visto de lo que significa incluir género en la planificación estratégica y en la investigación, y el impacto que eso tiene en los resultados de la ciencia y la tecnología para las sociedades de nuestros países. Así que bueno, hoy Mariana va a contar un poquito los resultados del ejercicio que se hizo, mirando un poquito hacia el futuro. Después seguiremos trabajando con el grupo un poquito más reducido de referentes del grupo en el Procesur para definir agenda para el año próximo, pero creo que es una buena noticia saber que a nivel directivo se sigue apoyando este tema, se sigue considerando relevante, y es uno de los 2 temas que vamos a trabajar en el área de desarrollo institucional, pero que además acompaña el segundo tema que tiene que ver con el análisis de la institucionalidad que se requiere en este nuevo contexto. Entonces, nada, alentarlas a que sigan trabajando en esto, a que sigan buscando qué desafíos tenemos en el corto y mediano plazo, y digamos, con la confianza en que todos estos procesos llevan tiempo, pero se van consiguiendo cambios, aunque sean menores. Así que le doy la palabra a Mariana, les agradezco de nuevo a Mariana, le doy un reconocimiento enorme por la dedicación, por la capacidad que tiene además para abordar el tema, para enseñar, y sé que vamos a seguir trabajando con ella, porque la tenemos ahí al firme, confiando en que el Procesur es el camino también, así que buenísimo. Gracias. No sé, Daniela, tú habías levantado la mano, no sé si es que querías. ¿No? Está, dale. Bueno, por mi parte voy a seguir escuchando a Mariana, aprendiendo un poquito más. Quedamos después, capaz que en el cierre retomamos alguna cosa en la plenaria, pero en principio le doy la palabra a Mariana y buena jornada. Bueno, bueno, gracias Cecilia, lo dije desde el primer día, por la confianza y sobre todo por la visión de que esta agenda era una agenda colaborativa y regional
tuviste mucha claridad de entrada. A veces uno tiene que explicar las cosas, pero con vos no me pasó. No tuve que explicar mucho, sino que enseguida me pareció que tenías clarísimo el tema, así que gracias a vos, y estoy muy contenta, y creo que a todas nos pasa lo mismo, y a todos, con esta noticia que nos das. Yo realmente creo que el Procesur y los espacios colaborativos son el camino. Bueno, llegamos a la última sesión, así que arranco agradeciendo el acompañamiento y el compromiso que habíamos tenido en el último encuentro era hoy comentar un poco más sobre la metodología y los instrumentos de lo que habíamos visto en general sobre innovación, así que vamos a trabajar sobre eso. Y después vamos a tomarnos el último bloque. Voy a tratar de ser breve como para poder aprovechar el tiempo, para hacer algún intercambio les voy a tirar alguna consigna, pero me parece que bueno, es importante escucharnos, escucharlos, y bueno, con esta mirada de pensar a futuro. Así que bueno, este sería el punto de hoy. Abordamos, digamos, de esta ambiciosa agenda programática que teníamos, agenda de programa de formación. Vamos a ver un poquito esto de los instrumentos para la implementación, muchos de los cuales yo entiendo a través de las distintas actividades que hemos hecho y de lo que hemos intercambiado, más allá de lo que uno ya sabía de los institutos de investigación, muchas de las cosas que están acá planteadas como marcos metodológicos, hay muchas acciones que están emprendidas de distinta manera en los institutos. La clase pasada hablamos de dos grandes naves insignias, digamos, en esto de la inclusión de la dimensión de género en la ciencia de la investigación, que uno era Gender Innovations en Stanford, y el otro todas las acciones y los desarrollos que se generaron desde la Unión Europea. Voy a tomar elementos de ahí, les voy a dejar algunos links en los recursos compartidos de esta clase, para que puedan profundizar en algunos un poco más. Van a ver que muchas de las metodologías son cosas que seguramente ustedes sienten que han implementado o que han visto implementarse en distintos ámbitos de manera local. Lo que tiene esto de interesante es que se plantea como un marco de trabajo ordenado, y eso tiene un gran valor, sobre todo para el seguimiento y la medición del impacto de estas cosas, ¿no? Bueno, dentro de lo que es Gender Innovations habíamos hablado muy claramente de que los enfoques eran arreglemos las instituciones, arreglemos la equidad, las instituciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos 3 FIX? Y el conocimiento. Bastante alineado con eso, Unión Europea plantea estos 3 del fomento de la igualdad de género en las carreras científicas, el equilibrio de género en los procesos y órganos de toma de decisiones, y la integración de la dimensión de género en los contenidos de innovación e investigación, es decir, teniendo en cuenta las características biológicas y los rasgos sociales. Digamos que ambas corrientes están muy alineadas en esas 3 condiciones que hay que reparar o atender. Empiezo entonces con Gender Innovations. Les dejo también en el link, hay una traducción hecha al español de gran parte del contenido de esta página, que está en ese link, que se los pongo en los recursos compartidos, porque puede ser más interesante y facilitarles la exploración. No está el total del contenido, ni está exactamente digamos, el mismo volumen en cada sección, pero bueno, si tienen, para quienes nos cuesta un poco más de esfuerzo hacerlo en inglés, este espacio puede ser interesante. Hay muchos métodos, ¿no? O sea, que ellos cuentan. Voy a tomar algunos.
que me parece que son los más pertinentes, sobre todo para lo agropecuario, para la temática que abordan nuestros institutos. Uno de ellos es la reconsideración de prioridades y resultados de la investigación. Esto tiene que ver con hacer un análisis de qué hace que la ciencia, la ingeniería, desarrolle qué prioridades de investigación va a tener. Y en esto planteo una serie de preguntas, yo acá traje 4, pero en casi todos los métodos hay o listas de verificación o preguntas para hacer, que por supuesto eso son sugerencias y se trasladan en general a modalidades de taller o de focus group, en algunos casos también de encuestas, cuestionarios, como para hacer esta definición. Pero es interesante porque lo que está planteando es, bueno, las prioridades de investigación, cuán influidas esas definiciones están dadas por las normas de género, cómo la agenda de investigación se moldea o se limita. Y esto que hablábamos cuando hablábamos de la planificación con enfoque de género, ¿no? O sea, una mirada sobre los y las beneficiarios de la investigación, ¿no? O sea, quién va a estar beneficiado, quién va a quedar afuera, va a tener efectos diferenciales. Estas prácticas alientan innovaciones, alientan la igualdad. Bueno, hay en términos de qué priorizamos financiar, hay información suficiente para tomar esas decisiones. Sería como la escala inicial, no de la investigación en sí, sino de la definición de prioridades, ¿no? Después hay otras 2 que son un poco más concretas, que tiene que ver con, proveen algunas preguntas para analizar, bueno, cuán importante en las preguntas de investigación, si es que existe esta importancia, ¿no? Por la temática de sexo y género en la formulación. Entonces, presenta algunas preguntas críticas que se pueden hacer al hacer esta definición, ¿no? Sobre cuáles van a ser las preguntas de investigación. Van a ver que en cada caso hay un link a los casos vinculados a estudios de casos concretos, vinculados, bueno, a qué método se usó en ese caso o qué método ejemplifica algunas de estas metodologías. Otra tiene que ver con repensar estándares y modelos de referencia, que tiene mucho que ver con lo anterior. Acá presenta listas de verificación. En términos de ciencia y tecnología, esto es muy interesante porque hace un planteo, digamos, sobre los debates y discusiones científicas, los hace un poco políticos, ¿no? Los debates y definiciones, porque lo que está planteando es que los puntos de partida y los modelos de investigación que tenemos son modelos sesgados también. Entonces, es apelativo esto en términos de con qué estándar y con qué proceso se da forma a las investigaciones, y en términos, como habíamos hablado con algunos ejemplos, también cuando hablábamos de planificación estratégica, cuando eso no está visibilizado o determinado de antemano, y no está puesto como tema de definición inicial, lo que por defecto sucede es que se toman modelos masculinos, ¿no? Después hay conceptos y teorías que tienen mucho que ver con lo anterior, que están dando un marco que explica conceptos, los datos que se interpretan, que se describen, cómo se categorizan algunos fenómenos, bueno, y también aporta algunas preguntas o inquietudes que tienen que ver específicamente con eso. Esto tiene que ver con una mirada ordenadora
del punto de partida, ¿no? Pero después avanza sobre algunos métodos que tienen que ver más concretamente en cómo comunicamos la investigación, ¿sí? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo lo graficamos? ¿Cómo relevamos y mostramos los resultados que se obtuvieron? En la medida en que esto no lo pensemos de antemano, después es corrección, ¿no? Pero plantean de manera muy interesante esto de las metáforas involuntarias que crean hipótesis. Entonces, más allá del lenguaje inclusivo, que es algo que en distintos INIA se ha venido trabajando, va un poco más allá, ¿no? Cuando uno muestra una encuesta, por ejemplo, da un ejemplo muy, muy concreto de transporte público y del uso del transporte, uno puede decir, bueno, se transporta gente que va a hacer esta tarea, esta otra, no sé, enfermeros, seguridad, pero si eso yo lo transformo en contar que se está transportando tanto porcentaje de mujeres que se dedica a tareas de cuidado, puedo generar una mirada que permita la generación de una estrategia de un método de transporte más inclusivo. De hecho, en las ciudades, ¿no? De hecho, hay un trabajo del BID de hace 1 o 2 meses que muestra esto y lo refleja. En la medida en que la recolección de información no se muestre con esta perspectiva, a veces es posible, o sea, más allá de que por supuesto hay que diseñarla con esta mirada, pero cuando después esto se muestra realzando algunas cuestiones vinculadas al género, la interpretación se facilita en estos términos, ¿no? Entonces, presenta ahí una lista de verificación en este sentido. Y después, las interacciones de sexo y género, que es algo que también hemos conversado mucho, en términos de identificar los factores y las variables vinculadas, como decíamos antes, pero también la interseccionalidad. Y ahí hace un planteo interesante en términos de preguntas y de verificación que tienen que ver con factores socioeconómicos, de discapacidad, de identidad de género, de religión, bueno, la cantidad de elementos de la interseccionalidad, y hay sugerencias también de preguntas y de guías para abordarlas. Y después tomo algunos elementos del Instituto de Igualdad de Género Europeo que son interesantes también para tomar como herramientas que tienen que ver, esto salió ayer publicado, este índice sale todos los años, justo el último salía publicado ayer, así que tomé lo último, hay alguno que todavía no está, como el de violencia, pero generan, igual que el Foro Económico Mundial, que hace el Global Gender Gap Report todos los años, Europa hace esto y toma algunas variables para generar un índice y mostrar el índice, por supuesto cuando se llega al 100 se llega a la igualdad, pero muestra un índice por región y también desagregado por país, en donde plantea subíndices también que conforman ese índice global, como el del trabajo, el del empoderamiento económico, el acceso al conocimiento, la distribución del tiempo, el poder en términos de políticos, de espacios de toma de decisión, el acceso a la salud. Entonces, bueno, esto permite una mirada sobre cuál es la agenda prioritaria en términos de por dónde falta avance, ¿no? O sea, el acceso al conocimiento mide en mujeres egresadas en distintos niveles de educación. Bueno, esto permite trazar estrategias o políticas o definir proyectos con este marco, ¿no? De un índice concreto. Y después también tienen algo que es muy interesante en términos metodológicos, que es una guía de instrumentos
desde paso a paso de conocimiento general sobre, bueno, qué es la transversalización del género, qué relevancia tienen las áreas políticas, pero después hay buenas prácticas, hay glosarios, hay herramientas y recursos específicos. Esto también les dejo el link, la mayor parte está en inglés, pero algunas cosas se acceden en español. Herramientas para instituciones, son marcos metodológicos que les comparto, no nos da el tiempo para entrar a cada uno, no nos daría el tiempo, pero hay muchas herramientas acá para tomar y trabajar con esta perspectiva. También hay una base de datos sobre... Diana, ahí hay una consulta en el chat. Ay, perdón. ¿Cómo se saca el índice? Hay subíndices con medición sobre, justo mira, esta base de datos de estadísticas recogen estadísticas en distintas áreas temáticas que están homogeneizadas en los distintos países. Y entonces, por ejemplo, el de empoderamiento, bueno, en las últimas elecciones legislativas, ¿cuántas mujeres asumieron puestos legislativos? ¿Cuántas mujeres tienen puestos en el Poder Ejecutivo? Estadísticas en el sector privado, de cuántas mujeres acceden a puestos de nivel jerárquico, de dirección, sobre tareas de cuidados hay muchísimos estudios que marcan indicadores de la cantidad de horas destinadas entre mujeres y hombres, está descrito de todas maneras en la Unión Europea todo el desagregado de cada uno de los índices, pero sobre eso, sobre cada uno de los subíndices que yo marcaba arriba, se hace un promedio. Pero cada subíndice tiene a su vez elementos que se toman de los distintos países. Lo mismo pasa con el reporte global, ¿sí? del Foro Económico Mundial. Conocimiento, bueno, se toman sobre los datos de quienes egresan de los distintos niveles educativos, cuántas mujeres egresaron del nivel secundario, cuántas egresaron del nivel terciario, cuántas universitarios, cuánta maestría, bueno, sobre eso se sacan promedios, ¿sí? Y se genera este índice, que va variando año a año y evoluciona bien, positivamente, pero bueno, es la forma de medición que hay. Hay índices específicos que están, estas bases de datos son públicas. Por supuesto que hay, podría haber, digamos, consideraciones sobre las formas en las que cada índice se obtiene, sobre las áreas temáticas, sobre cómo se plantean esos recortes. Pero es interesante, tomándolo con una línea de tiempo, ver la evolución de esos resultados, porque sobre eso se determinan nuevas políticas, si las políticas tienen que estar más orientadas o hay que poner más énfasis en la violencia o en el acceso a la salud, ¿sí? En general hay distintas formas de configurarlo. Este tiene 7 elementos de subíndice, el Foro Económico Mundial tiene 5. Pero bueno, ver lo progresivo de esas modificaciones es interesante y ayuda a determinar prioridades de investigación, prioridades de proyectos y de intervención en políticas públicas. Y después tienen algo que me pareció interesante, que también les dejo el link porque esto está en español, que es un índice sobre temáticas, sobre palabras y temas vinculados al género. Entonces, nada, es un buen repositorio, digamos, de información que está enfocado a quienes no tienen la formación en el tema y pueden necesitar conocimiento sobre determinados conceptos, y la lógica es, bueno, ayudar a Europa a comunicarse en términos de homogeneicemos un vocabulario y hablemos todos con determinados términos que entendamos todos a qué nos estamos refiriendo.
Me parece que como herramienta es interesante. Acá hemos conversado en algún momento sobre, bueno, o ha habido alguna pregunta, ¿cómo decimos? ¿Decimos varón, decimos hombre? ¿Qué es equidad, qué es igualdad? Si quienes estamos trabajando en género tenemos todavía estas dudas o estas inquietudes, imagínense quienes no. Entonces, bueno, es una herramienta para integrar la dimensión de género que es muy interesante. Cualquier duda específica sobre alguno más, digamos, estoy a disposición, no me quiero dedicar mucho a profundizar sobre cada uno porque es muy amplio y no me alcanzaría una clase. Tampoco tengo conocimiento específico sobre todas las estrategias. Hay mucha información circulando, pero cualquier cosa que quieran algo más específico y no lo encuentren en los links que les paso, me avisan. Me parece importante que sepan que esto está, que hay mucha información disponible, que hay mucho escrito sobre esto, que si bien no es copiar y pegar, nunca es copiar y pegar, pero que hay mucho hecho localmente que se parece a esto, aunque esté suelto, aunque sea como ejercicio de voluntad, pero está. Y bueno, que sepan que está accesible. Ahora quiero hacer un repaso de la actividad. Sobre todo voy a ir a la encuesta, pero también destaco, nosotros habíamos pedido, bueno, algunos ejemplos más de los problemas que pueden surgir por algunos ejemplos como los que habíamos visto de salud, de inteligencia artificial en la clase pasada, de algunos ejemplos que pueden surgir cuando falta perspectiva de género, o la dimensión de género no está integrada en los proyectos, y ahí hay unos 4 trabajos en la carpeta, que si los quieren ver, Luciana Fingerman trajo un trabajo sobre el tema de infartos y el diagnóstico de infartos. Me pareció muy interesante en el planteo que hace, que es excelente, que no solo hay un problema en el diagnóstico médico sobre el infarto, sino que en las propias mujeres, nosotras mismas, tenemos síntomas de infarto, pero no los reconocemos como un síntoma de infarto, porque estamos acostumbradas a que el infarto está explicado desde los síntomas masculinos. El dolor en el brazo izquierdo, profundo, bueno, en las mujeres hay un montón de síntomas más que no están explicados, entonces nosotras mismas nos decimos que es un dolor de estómago, que es una descompostura, ¿no? Entonces, bueno, es un artículo muy interesante que se los recomiendo. Lidia, también de INTA, trajo un artículo que yo no conocía, un estudio que se hizo en Reino Unido sobre la diferencia de resultados en las cirugías cuando el cirujano hombre opera a una mujer. Es llamativo, los resultados operando hombres, operando mujeres, son peores y tienen malos resultados en términos de hombres operando a hombres o mujeres operando a hombres o a mujeres. Hay muchas hipótesis, digamos, de por qué esto sucede. Una de las que me pareció interesante que plantea el artículo que trae es que la comunicación entre el médico hombre y la paciente mujer es deficitaria en relación a la comunicación entre una médica mujer y una paciente mujer. Es muy interesante. Agustina trajo un trabajo sobre longevidad que derriba el mito este de que las mujeres vivimos más años que los hombres. Las mujeres vivimos más años que los hombres en determinadas circunstancias, y ahí un análisis interseccional muy crítico que está bueno, que en realidad los más longevos son los hombres casados y universitarios. Se los recomiendo también, si lo pueden entrar a mirar, son fascinantes. Y el último que traigo, que Alexandra no está hoy, pero que me pareció de un feminismo crítico excelente el planteo que hace, es el análisis del teletrabajo en Uruguay, en donde la legislación del teletrabajo ignora que el teletrabajo para la mujer es, bueno, terriblemente esclavizante de las tareas domésticas, y que de cada 200, si uno tomara 200 casos de mujeres y de hombres, 197 mujeres que hacen teletrabajo tienen tareas de cuidado asociadas,
y asumen el teletrabajo con tareas de cuidado asociadas frente a 100 hombres que asumen el teletrabajo. Entonces, bueno, nada, se los recomiendo, son aportes que están muy buenos y que hablan de una mirada crítica de parte de ustedes. Están en la carpeta compartida, no, están en la carpeta, si quieren después se lo paso a Sofi o Ceci para que lo pongan en la carpeta compartida, pero es la carpeta que dice actividad clase 5, donde yo les puse la consigna en el trabajo anterior, dejé esa carpeta como una carpeta para que suban los trabajos. Están muy, muy buenos. Bueno, felicitaciones y gracias. Y ahora, en la actividad, yo había planteado una encuesta sobre cómo ustedes veían el interés, digamos, de ustedes en seguir en estos temas. En términos de formación, el 93% de ustedes dice que les interesa seguir formándose en alguno de los temas que se abordaron en esta capacitación. Dentro de los temas, el que más se menciona es el de planificación estratégica con enfoque de género, en términos de profundizar la formación. Abordaje de género en los proyectos, que tiene que ver con la planificación estratégica también, seguimiento, indicadores, era una pregunta abierta, por eso no dejo porcentajes, pero bueno, sí que el mayor es el primero y los que menos aparecieron fueron los últimos. El tema de mujeres en cargos de liderazgo, herramientas y políticas, herramientas de diagnóstico, el diagnóstico de la situación de las mujeres rurales, como un interés en formarse en eso, comunicación interna y campañas, como otro grupo, digamos, de interés que apareció. Después, algo que me dio mucha alegría, que el interés en continuar con las acciones vinculadas a esta temática, y mucha más alegría después de lo que comentó Cecilia hoy, es del 100%. Nadie dijo que no estaba interesado en seguir trabajando en esta temática. Así que bueno, me parece que ahí tenemos un potencial enorme. En términos de las temáticas, nosotros preguntamos, bueno, dentro de tu institución y dentro del Prosisur, dentro de la institución se condice mucho con los intereses de las temáticas de formación, que eran de planificación estratégica con enfoque de género, en la transversalización institucional y en la transversalización más específica en los proyectos, después en todo lo que es diagnóstico y planificación, en la visibilización y otra vez el tema de mujeres rurales. Y dentro del Prosisur aparece con mucha fuerza, en casi el 60% de las respuestas, esto de compartir, de tener un espacio en donde poder compartir experiencias, compartir herramientas, compartir normativa, eso aparece, es lo que con más fuerza aparece, pero después el tema de los datos y de los indicadores, la posibilidad de tener acceso a más información sobre otros institutos, pero también sobre poder construir conjuntamente algunos indicadores regionales. Después se plantea el tema del análisis comparativo, de hacer investigaciones comparativas entre los distintos institutos, el de hacer campañas conjuntas, hacer capacitaciones más abiertas y masivas y poder generar proyectos conjuntamente. Después, bueno, hay algunos comentarios finales que tienen que ver con la continuidad, que es lo que se planteaba, porque después de la clase de hoy les vamos a mandar un cuestionario de evaluación. Pero bueno, también el interés en continuar. Hay una idea acá de invitar a investigadores de los INIA que tengan estudios sobre mujeres rurales en sus países, para ir más específicamente por el tema de mujeres rurales. Después, la idea de que este espacio de formación continúe para ampliar la participación, rescatando el intercambio con los pares de otros países. Después se refieren a las actividades grupales con consignas. Yo entiendo que tiene que ver con las salas de intercambio del final, que nosotros los dejamos libres a modo de guiar este intercambio.
Bueno, hablar sobre personas con alguna discapacidad física, auditiva, visual, mental, tiene que ver con esta interseccionalidad, recuperarlo por ese lado, bueno, y la importancia de continuar con el espacio. Así que bueno, en general me parece que es... Sí, No, sí. una cosa que me parece importante ahora que veo que salió tanto el tema de mujer rural es comentarles que en el nuevo plan de mediano plazo se puso la agenda también. Se puso específicamente en el tema de la línea estratégica de agricultura digital, perdón, familiar, considerando que, bueno, la mayoría de las mujeres rurales son del ámbito familiar, campesino, indígena. Pero bueno, en realidad estamos alineados. El tema de género quedó más en lo institucional, pero también surgió dentro de lo que es agricultura familiar, jóvenes y mujer rural, que es un tema que me parece interesante lo que plantean de saber qué es lo que se está haciendo en los países sobre el tema, cuáles son las políticas y demás, que si bien no es para... No lo presenté hoy porque me parecía que no estaba vinculado al tema de género en instituciones de ciencia y tecnología de forma directa, sino que tiene que ser un abordaje diferente. Pero bueno, comentar que evidentemente también está en la agenda y gracias a Dios se siguen fortaleciendo esos espacios en el ámbito regional, que muchas veces ha surgido este, primariamente en el ámbito regional, que eso es una cosa que me parece importante. El otro día hablábamos con la línea estratégica de agricultura familiar sobre el tema de jóvenes, que es una agenda que a nivel de los niños todavía está muy débil y cómo desde el Procesur se viene trabajando y fortaleciendo. Y se señalizó un poco eso de cómo a veces hay temas que se instalan en las agendas nacionales gracias a que primero se trae regionalmente, que pareciera que es un ámbito más neutro, en el que se puede ser más libre en la expresión y eso genera agenda para lo nacional. Entonces, bueno, en ambos temas me parece que está buenísimo que haya surgido y esperemos que la agenda del PROSI genere discusiones y enriquezca la conceptualización para que eso sea más aprovechado por las instituciones nacionales y el ICA. Eso. Genial. Bueno, nada, me parece que hay mucho hay mucho potencial para potenciarnos y para potenciar estas agendas. Bueno, después de esto, yo quisiera aprovechar lo más posible de este encuentro para escucharnos entre todos y todas los que estamos. Creo que somos 28 en total, así que creo que vamos a poder hablar todos. Yo lo que planteo en esto, les propongo alguna consigna para el intercambio, como una sugerencia que nos pueda ser útil también para esto de ver cómo seguimos, cómo se sigue en esto. Por un lado, hay claramente necesidades específicas de cada país o de cada instituto, que si bien son importantes en algún punto, no hay una posibilidad de compartir juntos alguna estrategia porque tienen que ver con especificidades y contextos específicos también que hay que reconocer que son de cada país. Teniendo claro que no hay una solución que funcione para todos y que, como dije hoy, más temprano, de que hay mucho escrito, de que hay mucho hecho, que tampoco es necesario que empecemos de cero, armar algo desde cero, porque hay mucho a recuperar desde los recorridos propios de los institutos hasta de experiencias internacionales que han sido pioneras en términos de que arrancaron 10 o 15 años antes que nosotros a hablar de estos temas. Teniendo en cuenta eso, yo les pido enfocarnos en el valor que tiene para nosotros la creación de este espacio y de las redes que se pueden generar a partir de esto, enfocarnos en esta partecita de la intersección en lo que compartamos.